Tengan ustedes muy buenos días, amados hermanos y amigos, que día a día están recibiendo estos mensajes poderosos de la palabra de Dios. En este medio damos gracias al Señor. Un mensaje que lleva por título Que tu fe no falte. Y ese es el deseo de Dios, que su fe no falte, que mi fe tampoco falte. Bien, vamos a la palabra del Señor en Lucas, capítulo 22, el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 31 al 34. Un pasaje creo que bastante conocido por muchos de nosotros, y los que no lo conocen, pues hoy día vamos a aprender algunas lecciones muy importantes que nos deja esta porción de la palabra de Dios. Lucas 22, 31 al 34 dice la palabra del Señor, y leo: Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que niegues 3 veces que me conoces. Palabra del Señor. Padre Santo, queremos que nos hables en esta mañana por medio de tu palabra, profundamente, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Enséñanos, corrígenos, fortalécenos, instrúyenos, edifica nuestra vida espiritual, desafíanos y que podamos, Señor, salir diferentes, transformados, llenos de tu poder, llenos de tu presencia y determinados a obedecer tu palabra y a recibir todas las bendiciones que tú has preparado para todos aquellos que obedecen tu palabra. Gloria al Señor. Bien, este es un mensaje de fe en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, donde necesitamos recibir día a día una inyección de fe. El mensaje, lo vuelvo a repetir, que tu fe no falte. Gloria al Señor, hermanos. Este encuentro entre el Señor Jesús y uno de los apóstoles más destacados, es interesante entender esto. Aconteció la noche antes que el Señor Jesús fuese crucificado, según los eruditos, los estudiosos bíblicos. Aquí hay un principio interesante, ¿no? O sea, el zarandeo fue antes de la victoria de Jesús en la cruz. Y generalmente, antes de una victoria grande, tenemos que ser zarandeados. Lo vuelvo a repetir. Generalmente, antes de una gran victoria, tenemos que ser zarandeados. Este es un encuentro que nos atrae también la atención, no tan solo por lo interesante de esta historia, sino por las lecciones prácticas que aprendemos de este diálogo, de esta conversación entre nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pedro. Solo Lucas narra este relato. Es interesante que solo el doctor Lucas era un médico de profesión, y como médico Lucas era muy detallista, muy minucioso, y considera quizás hechos que otros no consideran, que los otros evangelistas como Mateo, Marcos y Juan no consideran. Y aquí Lucas es el único que narra este relato. Vamos a considerar el texto. El nombre de Pedro es Simeón, que es Simón en el hebreo. El nombre arameo de Pedro es Cefas. Entonces Cefas es el nombre que el Señor le dio cuando lo llamó a ser su discípulo, y cuando le dijo: tú eres Simón, ¿se acuerdan? Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Cefas es arameo y el nombre Pedro es en griego, es Petros. Pero este es un nombre profético que indica su futura estabilidad. Petros significa piedra, un hombre estable, firme, sólido. Pero por ahora en este encuentro el Señor no le llama Pedro. Todavía no, el Señor le llama Simón. Y miren ustedes qué interesante, porque los nombres tienen que ver mucho con la personalidad. Simón significa caña movida por el viento, es decir, que va para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Habla de una inestabilidad, de ser voluble, de ser cambiante, porque ese era el carácter de Simón Pedro.
¿ok? Y mire qué interesante, el versículo 31 dice, he aquí, en otras palabras, mira, esta es una advertencia seria para decir qué cosa, ten cuidado, cuidado, es una advertencia. Vemos aquí que era Satanás quien había pedido a los apóstoles para ser zarandeados. Y como bien sabemos, Satanás significa adversario. Él es el enemigo de Dios y de los suyos. Es el príncipe de este mundo, le llama la Biblia también. Él es el que tiene, digamos, el control, el dominio en este mundo caído. Ahora, es cierto que Satanás tiene poder, es verdad. No podemos tampoco minimizar. Tiene un poder, pero tiene un poder limitado. Nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de la Biblia, Jesucristo tiene todo el poder, aleluya. Es omnipotente, que significa el Todopoderoso, el que todo lo puede. Alabado sea el Señor. Y Satanás es el que prueba la fe de los creyentes. El Señor Jesús describe muy exactamente cómo es su carácter cuando Él dice, refiriéndose a Satanás, Él ha sido homicida desde el principio, no hay verdad en Él, habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, dice Juan 8:44. Pero aunque Satanás, decíamos, es así, su poder es limitado y también es controlado por Dios. O sea, Satanás actúa, opera y se mueve hasta donde Dios se lo permita. ¿Cuál fue lo que le dijo Jesús? Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué interesante, qué interesante. Es Satanás quien pide permiso a Dios. Os ha pedido para zarandearos. Y si usted se da cuenta, dice para zarandearos. Son pronombres plurales, o sea, a los apóstoles. Pero ¿qué le dice el Señor? Pero el Señor va a pedir, va a interceder por Pedro, para zarandearos como a trigo. Ahora, ¿pero qué significa zarandear? Zarandear es el proceso antiguo de separar el trigo de la paja, que era lo que hacían en ese tiempo en el zarandeo. El trigo era aventado al aire, el grano caía y el viento era quien se llevaba la paja y de esa manera se limpiaba el trigo, ¿no? Ahora, el trigo y paja habla de los justos y de los impíos. En Mateo 3, versículo 12, dice la palabra del Señor. Mateo 3, 12 dice la palabra del Señor. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Ahora, en el Salmo 1, por ejemplo, dice, en cambio pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos, dice Salmo 1:4. Entonces está hablando de los creyentes y los no creyentes. Ahora, qué interesante, el Señor le dice cuando le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos, Jesucristo no le dice, mira Pedrito, mira Simón, yo te amo tanto, que yo no te voy a dejar pasar por esa prueba, no voy a permitir. No, 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 el Señor no dijo eso. El Señor dijo, está bien, yo voy a dejar que seas probado, pero yo he rogado, yo he orado, yo he intercedido por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte, que tu fe no falte, aleluya. Gloria a Dios. Y amados hermanos, en estos momentos difíciles que nos ha tocado vivir, que nos encontramos en una cuarentena, en un aislamiento social, nuestro presidente ha dado una indicación, ha anunciado públicamente que la cuarentena se va a mantener hasta el 26 de este mes. Pero no sabemos, es incierto, es muy posible que esto continúe por la cantidad de infectados que hay día a día y la situación se pone cada vez más difícil. Es en estos momentos que tu fe no falte, que mi fe no falte, que nuestra fe no debe faltar. Ahora, esto es una súplica, el Señor dice, pero yo he rogado por ti. Esto es una súplica urgente para poner fin al plan diabólico de Satanás. Que tu fe no falte. Cristo oró para que su fe no fallara. Ahora, su fe, la fe de Simón, era su convicción acerca de quién es Jesús. Pedro le había dicho, ¿se acuerda? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:16.
pero el término fallar viene del griego ekleipo, en español eclipse. Esto es que su fe, como la luz del sol, que su fe no falte, que su fe no deje de brillar, que no se eclipse, que no desfallezca, que se mantenga firme. ¿Y qué más le dice el Señor? Y tú, una vez vuelto, una vez que regreses, una vez que te des cuenta, que recapacites lo que has hecho y vuelvas, esto implica que su fe sí iba a fallar, pero Pedro regresaría. Esto sería solamente una caída temporal. Y él aprendería de esto para que su fe nunca más fallara, para que no descuidara su vida espiritual, principalmente su fe, porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos. Amado hermano, ¿cómo está su fe? Usted sabe que la fe juega un rol fundamental, determinante en nuestra vida como creyentes, desde que nos convertimos. La salvación es por fe. La Biblia dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, es un regalo inmerecido, es un regalo que no merecemos, la salvación, pero es por la fe, es por el creer, por poner nuestra fe en Jesucristo. Dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, no podemos acercarnos a Dios sin fe. Es imposible, no funciona, no se puede. Dice también la palabra del Señor, continuando acá, Él le dice, bueno, una vez tú confirma a tus hermanos. Esto no está hablando de la confirmación como enseñan los católicos, que uno tiene que confirmarse, uno de los sacramentos. Cuando el Señor Jesús le está diciendo a Simón Pedro, confirma a tus hermanos, esto quiere decir, fortalece a tus hermanos, afírmalos, establécelos, como un líder que iba a ser, porque ya iba a estar fortalecido. Y es obvio que no puedo dar lo que no tengo. Y es importante también entender que nosotros, que somos maduros en la fe, tenemos que ayudar a los más débiles. ¿Se ha preguntado usted en estos tiempos cómo estará su hermano o su hermana, a quien no ve porque no puede ir a la iglesia, porque no nos podemos reunir en los cultos como acostumbramos normalmente? ¿Le ha llamado a su hermano, a su hermana? ¿Se ha preocupado por ella? ¿Está orando por él? ¿Está orando por ella? ¿Le está dando una palabra de ánimo? ¿O solamente lo está dejando usted al pastor? No, eso no está bien. Nosotros tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos también. Amén. Siempre que exista este peligro debe existir esta exhortación, que los maduros deben ayudar a los más débiles, como decía. Bueno, ¿qué le dijo Pedro? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ese era el carácter de Simón Pedro, un hombre impulsivo, un hombre que primero hablaba, primero metía la pata y después pensaba. Y aquí al parecer Pedro ignoró la advertencia del Señor. Y es importante recordar este pasaje en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si usted dice, no, bueno, yo ya estoy bien, eso es para los nuevos, para los débiles, yo ya estoy fortalecido, usted va camino a una caída estrepitosa. Tenemos que ser humildes para entender que nadie está libre, que todos somos vulnerables a ser tentados, a deslizarnos y a caer. Aquí pareciera que Pedro, lleno de autosuficiencia, ignoró esta advertencia del Señor. Pedro, ¿qué le dijo al Señor? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Eso habla de la autosuficiencia. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué tremendo, qué tremendo. Y aquí vemos que, bueno, ya sabemos la historia, que Pedro no solamente niega al Señor una vez, sino 3 veces. Y eso produjo un arrepentimiento en Pedro, por eso que él regresó arrepentido y el Señor lo levantó. Y Simón Pedro se convirtió en uno de los apóstoles más grandes de Jesucristo,
Dice la palabra de Dios que los enfermos eran sanados solamente con su sombra cuando Pedro pasaba. Entonces, el mensaje para esta mañana es que tu fe no falte. Y amados hermanos, hay momentos en los que nos hemos encontrado en situaciones tan difíciles. Y una de esas es esta que nos ha tocado vivir a todos. No solamente en Lima, no solamente en el Perú, no solamente en América, sino es a nivel global, a nivel mundial. Y es en estos momentos difíciles donde nuestra fe está siendo probada, donde estamos siendo zarandeados. No porque Dios sea malo, es en estos tiempos donde se va a conocer al verdadero cristiano, al verdadero creyente. ¿De qué estamos hechos usted y yo? Muchos hemos dicho, bueno, yo tengo fe, sí, la fe, y es bonito hablar de fe, es bonito predicarle a los demás sobre la fe, decirle que tengan fe, pero ahora en estos tiempos difíciles es donde se va a poner a prueba nuestra fe. Es necesario, mis amados hermanos, que sigamos creyendo, que sigamos confiando en el Señor. Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Confía en quién? En Él, en Dios. Y Él hará. Y Él hará, no dice usted hará, el pastor hará, Dios hará. Esa es la confianza. La palabra confianza, ya lo he dicho antes, es una palabra compuesta, significa con garantía. Tenemos la garantía, la certeza de entregar nuestra confianza, creer en el Señor, porque Él es el Dios Todopoderoso, el único que tiene la solución, la salida a cada situación, el único que puede suplir y proveer nuestras necesidades en estos momentos de crisis. Aleluya. Yo estaba recordando aquella historia cuando el profeta Elías, ¿se acuerda usted? Es alimentado, Dios le envía a unos cuervos, a un cuervo que le lleve carne. Qué tremendo es Dios, mi amado hermano. Y gracias al Señor, Dios sigue sustentándonos. Y oramos para que Dios sustente a cada uno de sus siervos, porque hay promesas. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. La palabra del Señor también dice en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, no en las circunstancias. Si vemos las circunstancias, las noticias son terribles. Va a venir una crisis, una recesión, una inflación, desempleo. Es cierto, no soy pesimista, no soy negativo. A mí soy realista y estoy anunciando esto para que estemos preparados. Pero es nuestra fe que nos va a sostener en estos momentos difíciles. Es la fe que está siendo probada, metida al fuego. Y la fe se prueba en el fuego, así como cuando se tiene que meter los metales, la plata, el oro. Por ejemplo, cuando meten oro de 18 quilates en el fuego, se va desprendiendo. ¿El fuego qué hace? El fuego intenso hace que las impurezas, la escoria, se vaya desprendiendo del oro puro. Y ese oro que entró con 18 quilates sale con 21, 24 quilates. Sale purificado. Estas pruebas que nos han tocado vivir, este zarandeo es para purificarnos, para consagrar más nuestra vida, para entregarnos. Hermanos, hay tantas promesas en la palabra de Dios. Son más de 3.700 promesas que Dios tiene para usted y para mí, para sus hijos. Usted está no reclamando. Escucho muchos pastores, muchos siervos que dicen, reclaman. Un momentito, usted y yo no tenemos que reclamar nada. No tenemos que reclamar nada a Dios. A Dios nos acercamos con reverencia, en humildad, con temor, con respeto, porque es el Dios Todopoderoso, porque es el ser más grande, es el ser que merece toda nuestra adoración. No voy a reclamarle, le voy a recordar sus promesas, como lo hicieron los siervos a lo largo de toda la palabra de Dios, de toda la Escritura. Entonces, mi amado hermano, es mi oración, hermana que me escucha, amigo, es mi oración que usted ponga su fe en Cristo. ¿En quién tiene puesta usted su fe? Yo tengo fe. Sí, muchas personas tienen fe en una hierba para poder sanar un cólico, tiene fe en una pastilla, en un doctor, en un médico, tiene fe en el presidente y bueno, pero nuestra fe tiene que estar puesta. ¿Cuál es el objeto de tu fe? Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo, el que nunca falla. Todos no van a fallar. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu pastor te va a fallar. Yo le voy a fallar. El presidente le va a fallar. El único que no falla es Dios. Aleluya. Tenemos garantía para confiar en Él. Que tu fe no falte. Hermano, y yo en esos momentos difíciles también que me ha tocado vivir,
En varias oportunidades le he dicho al Señor, Señor, me puede faltar dinero, Señor, me puede faltar recursos, Señor, me puede faltar ánimo, Señor, pero que no falte mi fe, que no falte tu fe, que tu fe no falte, amado hermano. En el nombre de Jesús, sigue firme adelante. Es a través de la palabra, de escuchar estos mensajes poderosos de la palabra de Dios, que la fe se va a incrementar. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también en una oportunidad los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Y en otra oportunidad alguien le dijo a Jesús, enséñame a creer, ayúdame a creer, no enséñame, ayúdame a creer. Y eso es lo que tenemos que decirle, porque la situación hace que comenzamos a quitar la mirada de Jesús y comencemos a ponerla en las circunstancias, en las noticias. No, no miremos más las noticias. Salmo 112:7, uno de mis versículos favoritos. No tendré temor de malas noticias, puesto en primera persona. No tendré temor de malas noticias. Mi corazón está firme, confiado en Jehová. Vaya usted, reciba buenas noticias. ¿Pero dónde hay buenas noticias? Prendo la televisión, prendo la radio, las redes sociales, el Facebook, el Instagram, Twitter, WhatsApp, todas son malas noticias, sí. Pero vaya a la palabra de Dios, vaya al Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas significa buenas noticias. Entonces, amados hermanos y amigos que me escuchan, yo quiero orar en este momento para que nuestra fe sea creciente en este momento, para que nuestra fe se mantenga firme. Pase lo que pase, venga lo que venga, no desmayemos, sigamos firmes, porque por fe andamos y no por vista. Nuestro caminar no es por lo que vemos, ni por lo que sentimos. Yo no siento, no olvídese de eso. Nuestro caminar es por lo que creemos en la bendita palabra del Señor. Comience a estudiar más la palabra de Dios, dedíquele más tiempo a Dios, comience a recordar las promesas de Dios y tómelas para su vida, créalas, vívalas. En el nombre de Jesús. Yo quiero orar para terminar. Padre bueno, bendito, en esta hora te doy gracias porque tú nos has hablado por medio de tu palabra. Señor mío, nos has animado para que nuestra fe no falte, para que mi fe no falte, para que tu fe no falte, Señor. Hermano, hermana, tu fe no falte. Aleluya. Señor, gracias. Yo oro para que cada uno de los que están escuchando esta palabra, que van a escuchar esta palabra, Señor, tú les puedas llenar de fe a través de tu palabra, que ellos sigan escuchando, Señor, puedas aumentar su fe, Padre Santo, y aunque esa fe sea pequeña como un grano de mostaza, Señor, sea poderosa, Padre, para poder creer aún en medio de adversidades, aún no solamente cuando las cosas parece que van igual, ni aún cuando parece que van igual, sino que empeoran, aún tenemos que seguir firmes, Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Sella esta palabra en los corazones, que la guarden mis hermanos y amigos y la atesoren y pueda dar frutos, Señor, esta semilla a 30, 60 y a 100 por uno para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios le bendiga a mis amados hermanos y amigos. Hasta la próxima. Amén.